cual. Jorge Jofré siempre nos atiende afortunadamente para tratar de echar un poco de luz sobre estos temas tan terribles. ¿Cómo le va, Jorge? Gracias, que tenga buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, un saludo a ustedes en el piso y a toda la audiencia. Bueno, un poco como para arrancar, está este tema descabellado, lo que nos vamos enterando de a poco que ha pasado en Buenos Aires, pero esto es realmente, pinta un panorama crudísimo para ciertos lugares de la República Argentina, pero para el país en sí, de hechos que nos parecían exportados por los medios de comunicación, por la ficción. ¿Hasta qué punto podemos decir que la droga en este país ya está instalada a estos niveles de los grandes países productores o de tránsito? Bueno, antes que nada, obviamente, creo que el cachetazo que hemos recibido todos los argentinos con estas imágenes, con escenas que llenan la sangre por la muerte de estas tres jóvenes, una situación de vulnerabilidad, y en donde vemos cómo la criminalidad narco opera con un disciplinamiento criminal, con una estética de crueldad pública que realmente evoca lo peor de estas series criminales que hemos visto en ficción, pero con raíz en la realidad, con Escobar y con lo que está pasando en México fundamentalmente, ¿no? En donde hay una situación por demás crítica y en algunos casos se está acusando de la naturalización de este nivel de violencia. Una frase que me queda de lo que acaba de decir, la estética de la crueldad. Una colega, amiga que hace muchos años vive en México nos manifestaba eso hace 15 años atrás, ¿no es cierto?, de esta decisión de grabar videos para ser publicados, incluso los mandaban a los medios. En su momento los VHS llegaban a los medios de comunicación con imágenes salvajes de torturas, de asesinatos. Me hace acordar a lo que sucedió en algún momento en Medio Oriente con ISIS, que hacía algo parecido, que filmaba las torturas. Estos son mensajes explícitos, ¿no? Son mensajes explícitos y la situación definitivamente es crítica. Pero creo que tenemos que dejar de rasgarnos las vestiduras. Nosotros estamos siendo testigos de vidas precarizadas en forma cotidiana. Nosotros hemos podido asistir y casi que en su momento no nos inmutamos por ello a las declaraciones de una de las víctimas en un canal de Buenos Aires, hablando de su situación de ingreso a esta economía informal de la prostitución, en una entrevista casual que se hizo en el mes de julio a través de uno de estos canales porteños, ¿no? Y en donde ella misma decía que si ella pudiese encontrar un lugar más digno para trabajar, lo haría. Y hoy vemos que unos meses después termina en una de las peores situaciones con una muerte de narrador. Claro. Ya había pedido auxilio y tenemos que tener en cuenta que tenemos un Estado devastado y una sociedad que no analiza críticamente esta situación. Creo que así como hablamos de una estética de la crueldad, creo que tenemos que observar un poco lo que dice gente como Rita Segato, que nos habla de una pedagogía de la crueldad. Oh, Dios. ¿Cómo? No, fue una expresión nomás de la pedagogía de la crueldad, la estética de la crueldad. Son términos que para nosotros son nuevos, pero son sobrecogedores. Absolutamente. Y Rita nos invita a establecer contrapedagogías que estén fundadas en la construcción de lazos en la sociedad y en la construcción de un universo sostenido por la solidaridad. Cosa que es bastante ilusorio, claro, si uno quiere ponerle un rótulo, en donde en una sociedad donde el mensaje político nos bombardea con la idea de que la justicia social es una miseria, ¿no? Aún siendo está un principio constitucionalmente establecido, figura en la Constitución la justicia social. Claro. Pero si no tenemos en cuenta esto, no vamos a poder entender que existen comunidades que están abandonadas, vulnerabilizadas
y que encuentran en estas economías informales de la ilegalidad la única opción de vida. Analicemos los debates públicos de la política de 2 o 3 años atrás, donde algunos dirigentes políticos hablaban con seriedad sobre determinadas comunidades que optaban por el ingreso a estas economías informales como una opción alimentaria. Jorge, me parece súper interesante el análisis que estás haciendo y, como decía Sergio recién, todos estos conceptos que, bueno, de pronto empezamos a hablar que no son parte ni de nuestro vocabulario, pero lógicamente el contexto nacional y el caso del triple crimen ha copado los medios de comunicación, pero en Córdoba tuvimos a Brenda Torres hace un mes, que fue también descuartizada y que no se habla más del tema, no se habla más del caso, no sabemos lo que ha sucedido, y es una crueldad sobre todo para el contexto del interior del país que no debemos olvidar. ¿Por qué no se habla de esto? Vamos al rubio del pasaje. ¿Cómo fue la circunstancia de su muerte, independientemente de que hubo condenas en esa investigación judicial, o hubo una investigación judicial sólida? La pregunta es, Sergio, ¿estamos viviendo también en una situación de crueldad de esta magnitud también en el interior? Porque hoy el país se espanta con Buenos Aires, pero esto pasó antes en Córdoba. El problema es que si uno analiza los registros de personas encarceladas por la materia de drogas, si nos enfocamos en droga a partir de lo que se dice de que este crimen tiene que ver con una conducta narco, vemos de que desde hace bastante tiempo estamos tratando esto de una manera estrictamente punitivista. Y este modelo punitivista en el que nos hemos involucrado es un modelo que encarcela eslabones débiles, pero no conmueve la curva de la oferta de la droga. El problema de la droga tiene que ver con la producción, con el tránsito, con la distribución, con la comercialización y con el lavado de activos. Y también podemos analizar una entrevista de hace unos meses del presidente Milei con Laje, creo que fue en el mismo canal de la entrevista que hablaba hace unos minutos, unos segundos, en donde él decía de que no importa de dónde venga el dinero, porque la economía requiere del dinero para moverse. Y que el problema de droga es un problema de seguridad y de defensa. Digo, estamos perdiendo de vista de que este tema, si lo seguimos tratando de seguridad, nos vamos a enfocar en esos eslabones débiles que, según el sistema penitenciario federal, tiene encarcelados dentro del 100% de personas encarceladas, el 10% son por causas de droga aproximadamente. Y ese 10% son pobres, jóvenes y de barriadas vulnerables, digo. Por eso digo que se encarcelan eslabones débiles y no conmueve la curva de la oferta. Jorge, porque vemos también hace unos meses atrás hemos tenido un ministro de Seguridad aquí sentado con nosotros hablando, donde, bueno, desde el punto de vista discursivo, pasa también a nivel nacional, hay un énfasis puesto en señalar que se va a perseguir al narcotráfico sin que nos tiemble la mano, etcétera, etcétera. Y la pregunta que cae de Maduro, ya que hablaba recién del tema punitivista y lo que mencionaba el presidente Milei, la pregunta acá fue, ¿y la ruta del dinero? Porque, digamos, quienes no entendemos de seguridad, pero por lo menos leemos algo, sabemos que si no se sigue la ruta del dinero, va a seguir habiendo presos pobres, presos que se dedican a narcomenudeo, con mayor o menor cantidad, pero la plata grande nunca se la persigue, porque ya ahí se pisan callos que duelen. Es grave el tema, y en eso tenemos que desenmascarar este discurso que tiene un objetivo, si está tan enfocado en solo una parte. Y el objetivo es construir un show discursivo, mediático, que se base en el impacto, pero que puede ser controvertido por un proceso de análisis crítico. Tenemos que darnos cuenta de que realmente ante esta realidad los que quedan encarcelados son los perejiles, digamos, los que forman parte de los eslabones más bajos de la cadena. Pero además fíjense cómo este show
empieza a multiplicar sus apuestas hacia lo más terrible. En Chile hace 2 años se aprobó la ley Naim Recamal, donde se le autoriza a los funcionarios policiales, a los carabineros, al uso, o mejor dicho, para ser más técnico, hay un modelo de defensa legítima privilegiada, que cuando el carabinero o el agente policial usa el arma, siempre se presume que es dentro de la ley. Y la semana pasada, en Río de Janeiro, el Estado de Río de Janeiro aprobó una norma que todavía no fue promulgada por el gobernador. Recuerden que Río de Janeiro todavía es gobernada por los aliados del bolsonarismo. Aprobó una ley que establece un bono por neutralizar delincuentes. Bonos que van desde el 10% hasta el 150% del sueldo. Entonces, este tipo de discurso, primero, legítima defensa privilegiada, segundo, el tema del bono para la neutralización de delincuentes. Digo, en Latinoamérica se está cocinando algo bastante complicado y que realmente está poniendo en eje la violencia. Y se pretende legitimar la violencia porque es parte del Estado. Y me parece que realmente se está dejando de lado todo un andamiaje que podría aportar el Estado para la prevención y para el ataque de lo pesado de la narcocriminalidad, que es el lavado de activos, claro. Poniendo el eje en estos shows en términos de guerra, ¿no? Jorge, como siempre, muchísimas gracias por esto. Por supuesto, da para mucho más, así que probablemente lo volvamos a molestar en otra oportunidad. A tu entera disposición, esperamos haber aportado algo al debate. Así fue. Muchísimas gracias.